Muy buenas noches, sean bienvenidos todos a esta sesión académica. Antes de comenzar, quería pedirle disculpas porque hemos presentado detalles técnicos, pero bueno, y en consideración vamos a iniciar. El día de hoy nosotros vamos a tener una ponencia que va a ser muy importante, que va a ser sobre la importancia de la masa muscular y la actividad física en pacientes con enfermedades crónicas. Nos acompaña el día de hoy la licenciada Leslie Bueso Villena. Ella es nutricionista y dietista, especialista en psicología y psicopatología de la nutrición, especialista en alimentación y nutrición clínica, especialista además en educación en diabetes, miembro fundador de la Asociación Iberoamericana de Nutrición Oncológica, miembro del Grupo Internacional de Nutrición Clínica y también tiene diplomados. En cuestión, hoy vamos a estar haciendo una presentación muy importante y queremos darle de nuevo la bienvenida. Se seguirán sumando. Por favor, Leslie, ¿me escucha? Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí se escucha. Sea bienvenida, Eh, me- licenciada. Muchas gracias. Disculpe, ¿me veo en cámara? Al parecer creo que no salgo. Sí, estoy. Perfecto. Se seguirán sumando durante la noche. Ya, muchísimas gracias. Bueno, primeramente tengan todos ustedes muy buenas noches. Agradezco a la Academia Peruana de Nutrición y a Laboratorios Blausen por la invitación. En esta ocasión vamos a tocar un aspecto bastante importante respecto a la importancia de la masa muscular y actividad física en pacientes con enfermedades crónicas. Bueno, después de la pandemia, estuvimos viendo que se sumó bastante o aumentó el porcentaje de los pacientes con enfermedades crónicas, lastimosamente por el sedentarismo que hemos tenido durante la pandemia, problemas emocionales, también situación de los malos hábitos que hemos arrastrado durante años. Lastimosamente, estos pacientes con enfermedades crónicas han sido pues como el, el punto para que aumente la mortalidad respecto al COVID. Número uno, porque los pacientes con enfermedades crónicas, lastimosamente, pues ya presentan una disminución en cuanto al sistema inmunológico. Muchos de ellos ya con anterioridad cursaban con una obesidad mórbida, y pues la Organización Mundial de Salud pues lo considera la obesidad ya como una enfermedad, ¿no? Una inflamación en el cuerpo, y lastimosamente ya teníamos teníamos personas con hipertensión, diabetes mellitus, con EPOC, entonces bastante complicado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia del músculo? Primeramente, comprender que el músculo es esencial para nuestra recuperación, para que ayude respecto a las cirugías, para un rendimiento físico, para un rendimiento deportivo, pues es esencial el músculo, ya que actúa como un capuchón o como una almohada para el hueso también, y como un depósito principal en estos pacientes cuando constantemente han sido hospitalizados. Pacientes con enfermedad crónica, en su mayoría, como pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con enfermedad renal crónica, pues lastimosamente ya han sido intervenidos, han sido internados, y pues han sido sometidos también a distintas intervenciones y han presentado un riesgo de desnutrición al ingresar en el ámbito hospitalario, ya que durante la pandemia se ha utilizado de manera desmedida la cuestión de los antibióticos, se ha creado resistencia, disbiosis a causa de su uso, pues un sinfín de situaciones, ya que la disbiosis también va en relación con la obesidad, ¿no? Entonces, el músculo actúa como un depósito principal de aminoácidos para mantener la síntesis de la proteína. En realidad, la síntesis de la proteína quiere decir es una función anabólica, y pues evidentemente vuelve a crear proteínas en los tejidos para mantener los tejidos y órganos vitales, y pues nos proporcionan precursores gluconeogénicos hepáticos, es decir, a partir de los macronutrientes, de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas, ¿no? Lastimosamente, ya a partir de los 40 años, aproximadamente vamos perdiendo un 8% de nuestra masa muscular por cada década.
Entonces ya esto se va acelerando más rápido después de los 60 años, ya cuando somos adultos mayores, ¿no? El varón tiene aproximadamente de 33 a 35% de masa muscular en relación a su peso corporal y las mujeres de 24 a 30%. Esto va disminuyendo a medida que pasa la edad y también va a determinar, número uno, la actividad física que tenemos, el ejercicio físico, la alimentación equilibrada y también el descanso. Estos tres puntos son esenciales para que el músculo crezca. Muchos asumen que el músculo va a crecer simplemente con el consumo de proteínas. Sin embargo, el músculo tiene que ser sometido a sufrimiento, a una lesión o a un estrés para que exista hipertrofia. También podríamos decir que el músculo, a mayor cantidad de músculo, pues observamos que es una persona más saludable. ¿Cuáles son los beneficios de tener la masa muscular adecuada? Número uno, reduce la mortalidad, ya que estos pacientes con enfermedades crónicas son sometidos a intervenciones, hospitalizaciones, y pues al tener un gran depósito, porque estos pacientes presentan ciertas situaciones que tienen que ser estudiadas a través de una endoscopía, a través de una colonoscopía, drenaje percutáneo, resonancia. Entonces les prolongan los ayunos, están constantemente con ayunos, ¿no? Y bueno, en los ayunos sería ideal que la energía se consuma del tejido graso, pero lastimosamente se va perdiendo musculatura de 300 a 500 gramos, ¿no? Es por eso que tener gran cantidad de músculo o la cantidad del porcentaje que sí o sí tenemos que tener, pues disminuiría la mortalidad y también la morbilidad, ¿no? La insuficiencia cardíaca también es la que reduce, ya que nosotros contamos que nuestros músculos cardíacos, si no están aptos, si no existe gran cantidad de este músculo, evidentemente la respiración también no va a ser adecuada a los latidos del corazón y lo mismo pasa con el diafragma. También disminuye el cáncer de colon, cáncer de mama, que es común. También los riesgos de la discapacidad y la grasa corporal. Al inicio, cuando se realiza hipertrofia, existe un gran beneficio en todos los pacientes, ya que disminuye el tejido adiposo y aumenta la masa muscular. También mantiene la masa muscular y densidad ósea, ya que, como les había comentado, esto es como un capuchón, protege al hueso, evita las fracturas y evidentemente también coadyuva en el desplazamiento de las personas de manera adecuada. Se realiza algunos estudios respecto a la fuerza muscular a través del puño manual, entonces para verificar cuánto es la fuerza y eso comúnmente se hace en pacientes cirróticos. Si tienen menor cantidad de masa muscular, evidentemente la fuerza muscular va a estar disminuida. Aumenta también el metabolismo en cuanto a los sustratos, mantiene la sensibilidad de la insulina, ya que el factor de crecimiento como factor de la insulina es esencial para la regeneración tisular. Optimiza también la calidad de vida en general, ya eso en cualquier ciclo de la vida, desde los niños, etapa preescolar, escolar, adolescentes, adultos mayores y evidentemente los hábitos que nosotros lleguemos a tener en cuanto a nuestra adolescencia y adultez, pues va a determinar cómo va a ser nuestro estilo de vida, va a determinar qué tipo de patologías van a ser reducidas o van a ser demasiado amplificadas cuando seamos adultos mayores, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros consumamos los macronutrientes necesarios, siempre con el respaldo de la proteína, los carbohidratos y también las grasas. Y hoy en día, pues se utiliza distintos complementos o suplementos, como ser el omega 3 y también la creatina. La creatina hace unos 4 años aproximadamente en un congreso grande para incluir en el ámbito hospitalario. Es necesario comprender que la masa muscular es esencial para no muscular. Hay un dicho, músculo grande, músculo más fuerte. Entonces, es determinante que nosotros comprendamos cuál es la función de las proteínas contráctiles, que es la actina y la miosina. Al estar cruzados, pues producen la contracción muscular, ¿no? También es muy importante comprender que puede crecer de dos maneras, ya sea a través de una hipertrofia o una hiperplasia. La hipertrofia, pues, refleja el aumento en cuanto a tamaño de las fibras musculares y la hiperplasia en cuanto al número.
Respecto a la hiperplasia, no hay mucha evidencia, aproximadamente solo un 5% que sí puede coadyuvar al crecimiento muscular, pero en lo que hay mucho respaldo y se hace mucho énfasis es en la hipertrofia muscular. Tenemos también que cumplir dos principios muy importantes. Número uno, que es el estímulo del músculo, y otro, una dieta equilibrada. Entonces, si nosotros cumplimos el estímulo y una dieta equilibrada, evidentemente va a existir el crecimiento muscular. No simplemente es consumir la cantidad de proteína, o algunas personas también piensan o asumen que el hecho de consumir gran cantidad de proteína, puede ser unos 2 gramos por kilogramo peso, 3, o comprarse los suplementos. Entonces, existen muchos mitos respecto al crecimiento muscular. También existe otro mito respecto a que la mujer, si realiza ejercicios de espalda, ejercicios de hombro, de pecho, pues se va a volver una persona musculosa. No puede pasar, porque la producción de estrógeno es menos 10 veces menos en relación al de un varón. Entonces, para que exista un crecimiento muscular, es muy importante el estímulo en cuanto a ejercicios de resistencia, es decir, en cuanto a ejercicios de fuerza, y también el aporte nutricional adecuados. Muchos piensan que ir al gimnasio a realizar ejercicios de fuerza, pues ya el músculo va a crecer. Entonces, si no existe el estímulo y tampoco cubrir los requerimientos, porque existe plan nutricional de volumen, plan nutricional de déficit y plan nutricional de mantenimiento. Para eso es muy importante realizar determinadas valoraciones. Entonces, se activa el músculo a través del ejercicio. Hay que trabajar por lo menos 3 a 4 ejercicios por músculo. Entonces, por ejemplo, en cuádriceps puedo trabajar sentadilla, puedo trabajar con la máquina hack, puedo trabajar extensiones de pierna, y también puedo trabajar la búlgara. Entonces, ya estoy implementando 4 ejercicios para el crecimiento de cuádriceps. Por eso es muy importante que se active de esa manera. ¿Qué hormonas funcionan y cuál es la respuesta inmunitaria? La adrenalina pues funciona como un impulsor de la fuerza, y en cuanto a la respuesta inmunitaria, cuando existe lesión en las fibras musculares, estas van a coadyuvar a las rupturas de los músculos, y pues existe una reparación tisular gracias a los estrógenos, gracias también a la hormona de crecimiento, y es esencial que se active las células satélite. Las células satélite son las que permiten el crecimiento, pero a medida que va pasando la edad, pues lastimosamente va disminuyendo. ¿Ya? Es esencial también la síntesis de proteína, que a través de otros sustratos pues se vuelve a crear proteína, esto para el crecimiento muscular. Entonces, tenemos que considerar estos 3 puntos. Respecto a las adaptaciones neuronales del entrenamiento, nos referimos a de qué manera funciona el sistema nervioso en cuanto al crecimiento muscular. Número 1 es que estos acompañan al entrenamiento de resistencia, donde incluyen la activación de los músculos agonistas y también de los antagonistas. Agonistas se puede considerar al bíceps, ¿ya? Y antagonistas se puede considerar al tríceps. Entonces, cuando existe coordinación de estos músculos, y también va a depender mucho de la velocidad, y existe pues un desarrollo de fuerza. Mientras más se entrena, uno va aumentando las fibras musculares, es decir, la hipertrofia, y pues también va añadiendo la fuerza muscular. Se van a dar cuenta cuando ustedes se sometan a un entrenamiento de fuerza, probablemente en bíceps puedan la primera vez cargar como 2.5 kilogramos, pero a medida que va pasando 2, 3 semanas, su cuerpo, su organismo mismo su organismo va a pedir el volumen más. Entonces el peso máximo iba a ser 5, luego va a ser 7.5. Entonces, a medida que uno va entrenando el músculo y existe hipertrofia, el mismo organismo y la adaptación neuronal pues es la que pide el peso, ¿no? Siempre uno tiene que hacerlo con un trainer, con un coach, con un fisioterapeuta. No pueden ir e iniciar inmediatamente. Uno tiene que tener los rangos de movimiento en consideración, el tipo de técnica, y también es esencial que se planifique un entrenamiento. Muchas personas continúan con entrenamientos de un año y medio, pero es necesario que alguien con evidencia pues vaya cambiando ese entrenamiento para seguir estimulando al músculo.
Muchas personas dejan de entrenar y en poco tiempo, pues puede ser 6 meses, un año, vuelven y durante 2 meses nuevamente empiezan a aumentar masa muscular y eso es porque ya ha existido una adaptación neuronal, ¿ya? El estímulo muscular también se deben considerar las pares concéntricas y excéntricas, bíceps, y las excéntricas ya se puede extender. Entonces, es muy importante también considerar el volumen del ejercicio. ¿Qué me refiero a peso? Puede utilizar pesos entre 80, 70, 14 repeticiones en 4 sesiones y en cada sesión tiene que existir un descanso. Cuando existe levantamiento de pesas moderados, pues se puede descansar de 1 a 2 minutos, pero si existen ya pesadas, se pueden descansar con intervalos de 3 minutos. Necesitamos conocer también el metabolismo. Es esencial saber que el ATP es básico, el adenosine-trifosfato, para la energía muscular. Al inicio del ejercicio, pues se activa la fosfocreatina, que dura aproximadamente 2 segundos. Bueno, posterior a los 2 segundos sigue energía, el músculo requiere energía, entonces se libera un fosfato y este da al ADP y el ADP se convierte en ATP, entonces sigue proporcionando hasta 6 segundos aproximadamente de energía. Esos 6 segundos nos podrían acompañar en una corrida o en una maratón de 37 metros. Pero posterior a esos 6 segundos, nosotros requerimos también que esa energía sea continua en el músculo. Si no se consume los sustratos adecuados, como ser los macronutrientes, entonces esto se somete a una glucólisis anaeróbica. ¿Qué quiere decir? Que la glucólisis anaeróbica es el fragmento de la glucosa, pero sin oxígeno. Entonces, esto no va a resistir mucho, no tenemos grandes depósitos. Entonces, esto se convierte en el ácido láctico. ¿Ya? Entonces, es esencial conocer el metabolismo para comprender qué es lo que pasa en nuestro músculo. El proceso de crecimiento muscular, pues para estimular el desarrollo de los músculos, estos tienen que ser activados y pues esto se activa las unidades motoras necesarias para usar una carga relativamente pesada. El hecho que vayas y, número uno, hay que supervisar la técnica, número dos, el rango del movimiento de cada persona, porque cada individuo en su rango de movimiento es distinto, ¿ya? Algunos tienen los pies cortos, algunos los pies largos, depende mucho del somatotipo. Entonces, los rangos de movimiento varían de persona a persona. No todos son iguales. Se van a dar cuenta que en personas de baja estatura crean mayor hipertrofia en relación a personas de estatura alta, arriba de los 1,70, 1,80, les cuesta incluso crear más el músculo de la pantorrilla. La adrenalina funciona como un activador de la fuerza, eso permite que nosotros tengamos fuerza. Entonces, si nosotros vamos con, no sé, molestos, enojados o felices, entonces esta adrenalina se va a activar y vamos a tener más fuerza. Y vamos a decir, bueno, he cargado ayer la misma cantidad, pero me parecía muy pesado y el día de hoy no. Por eso que utilizamos el ejercicio el ejercicio de fuerza como una catarsis, también conocida como epinefrina, y otras que estimulan también al crecimiento muscular, que es la testosterona. Como se había mencionado, pues la mujer produce 10 veces menos en relación al varón, es por eso que no se puede poner musculosa como nos muestran las redes sociales. Todo lo que ven en las redes sociales, pues se utiliza fármacos anabólicos. Nosotros tenemos anabólicos de manera natural, como ser la hormona del crecimiento, la testosterona, factores del crecimiento tipo insulina, y pues este sistema inmunitario manda señales cuando existe una lesión, es decir, se activan también los glóbulos blancos y mandan a que exista una reparación tisular. Para eso es alrededor de 1 hora que se activan estas hormonas, 1 hora, 2 horas durante el ejercicio. Posterior al ejercicio también está circulante estas hormonas durante 1 hora. Es por eso esencial que después de cada ejercicio nosotros consumamos uno de nuestros tiempos de comida, ¿ya? Y también está respaldado que en el lapso del ejercicio, para potenciar más, podríamos consumir un carbohidrato simple. Entonces, para el crecimiento muscular es esencial, número uno, ejercicio de resistencia o de fuerza, número dos,
es esencial la alimentación y número 3, el descanso. Si no, no existe crecimiento muscular. Tú puedes realizar ejercicio de corrida, bici, o sea, está bien, pero no vamos a ganar masa muscular. Y aún sigue en mentalidad como voy a ir a hacer ejercicio y voy a hacer zumba. Entonces no va a existir hipertrofia. Para obtener la cantidad de músculo y la importancia del músculo es realizar hipertrofia muscular, ¿ya? Entonces, vemos que el músculo es esencial prácticamente en estas personas con enfermedades crónicas. Al tener enfermedades crónicas, sabemos que vamos a tener algunos procesos infecciosos, vamos a tener algunos inconvenientes, hospitalizaciones continuas, en caso de problemas renales, problemas del EPOC, diabetes, constantemente tenemos que estar en supervisión. ¿De qué manera vamos a valorar el porcentaje de músculo? Número uno, la antropometría, que es utilizada comúnmente a través, la antropometría pues nos brinda eh, las dimensiones, ¿no? Las dimensiones corporales a través de circunferencias, pliegues cutáneos, a través de peso, talla, entonces nos proporciona y eso pues nos puede reflejar la cantidad de musculatura que tenemos. También la bioimpedancia eléctrica es un método bastante fácil, económico y no invasivo, pues que nos permite obtener también en cuanto al agua corporal, tejido adiposo y también el porcentaje de masa magra. La dinamometría, de la misma manera, nos ayuda a medir la fuerza muscular. Eso se utiliza mucho en los pacientes cirróticos, que son también enfermos crónicos. La ecografía muscular, la tomografía y también la resonancia magnética a través de colores nos muestran la cantidad de musculatura o el porcentaje de músculo que tenemos. Y bueno, en cuanto a la resonancia magnética, también se han observado estudios en donde obesos mórbidos tienen mínima cantidad de músculo que se considera la sarcopenia, ¿no? Entonces, es esencial que nosotros tomemos puntos para poder valorar la cantidad de músculo. Aquí se ha realizado un estudio en cuanto a la menopausia y la osteoporosis. Aproximadamente 320 mujeres se han sometido a realizar ejercicio físico, no como tal la hipertrofia, pero el estímulo de las hormonas entonces ha coadyuvado con la disminución del dolor. Entonces, podemos saber que el ejercicio, así no sea de hipertrofia, es muy importante que nos va a coadyuvar en nuestro estado emocional, en la disminución del dolor y pues es esencial realizarlo. Al inicio, pues puede ser algo de 30 minutos, pero en lo posterior hay que ir añadiendo aproximadamente para que se realice un ejercicio de fuerza, se necesita de 2 horas a 3 horas, eso para trabajar los músculos entre 3 a 4 ejercicios. ¿Ya? Por eso es esencial que haya un horario de realizar todo aquello. En cuanto a las enfermedades crónicas no transmisibles, pues podemos ver los ACVs, enfermedades también de cáncer, diabetes mellitus y las EPO. La prevalencia y la incidencia pues es bastante alta, ¿no? Es bastante alta y con las enfermedades crónicas es difícil poder lidiar. También podríamos dar énfasis en cuanto a la sarcopenia. Esto se considera un impacto clínico muy esencial y pues nos refleja la disminución de la masa muscular. Y esto se describe ampliamente en la literatura en relación con muchas patologías. Y la ESPEN pues nos define la sarcopenia como un síndrome que incluye la presencia de baja masa muscular y deterioro de la función, la fuerza y el rendimiento. Eh, baja, bajo porcentaje de masa muscular, evidentemente la fuerza y el rendimiento van a ser disminuidos. Es por eso que muchos de los adultos mayores empiezan a tropezarse, no pueden agarrar el bastoncito, no pueden agarrar el vaso, no pueden firmar. Entonces, como personal de salud, nosotros tenemos que hacer énfasis en aquello primeramente, realizándolo nosotros, porque si no lo hacemos, no vamos a poder, número uno, a través de la experiencia, indicar a nuestros pacientes qué es lo que deberían de hacer. Y número dos, se ha realizado un estudio en Sonora, en México, en donde a los universitarios quienes realizan ejercicio, se les ha realizado un test
Y también se les ha realizado la antropometría a través de índice de masa corporal, circunferencia de abdomen, peso, talla. Muchos han reflejado que en un 30-40% tenían sobrepeso y obesidad, y el Yanin, resto, aproximadamente, los ven acá. adultos hacían un 30-40% de ejercicio y el resto no. Y al inicio, porque muchos ingresan como adolescentes, 16, 17 años a la Apúrate. universidad, y el 81% pues no realizaba ejercicio físico, ¿no? Entonces, en cuanto a las carreras, ¿quiénes son los que más ejercicio realizaban? Eran los ingenieros civiles y el personal de salud, en los que se tenían mayor expectativa, entonces eran los que menos realizaban. Entonces, como personal de salud, nosotros tenemos que dar el ejemplo a nuestros pacientes para que realicen ejercicio físico, y más si es ejercicio de fuerza. ¿Cuáles son los factores que llegan a influir en el aumento de la masa muscular? La alimentación. La alimentación esencial en mujeres se utiliza 1.2 a 1.8 gramos de proteína kilogramo peso. Entonces, yo hice la prueba con 1.2, 1.5 y 1.8. ¿Cuáles fueron los resultados? Fueron buenos. Cuando incrementé a 1.8, los resultados se aceleraron como el doble en relación cuando utilizaba 1.5 gramos de proteína, evidentemente en una dieta de volumen. Es esencial también el entrenamiento. Algunos te dicen tienes que entrenar sí o sí de lunes a lunes, y no es así. Tú puedes entrenar mínimo 4 días y máximo 6 días. Tienes que tener un día de descanso, y también hay que aclarar que el crecimiento muscular no les va a tomar 2 meses o 6 meses. Esto puede tardar un año, y pues para obtener el físico que soñamos, todas las personas, los que tienen enfermedades crónicas, los que no tienen, aunque yo dudo mucho que uno como que sea muy, muy sanito y esté completo, a veces nosotros no recurrimos a las evaluaciones, ¿no? De manera constante, y pues recién sabemos que teníamos algo, ¿no? Entonces, es una trampa cuando te dicen que tú vas a entrar al gimnasio, vas a hacer ejercicio de espalda, no sé, de hombro, deltoides, bíceps, tríceps, y ya te vas a ver musculoso o musculosa. No es así, ¿ya? Evidentemente, muchos dicen que el físico no es importante, pero realmente sí es importante en este caso, porque una persona con gran cantidad de músculo o el porcentaje adecuado se va a ver atractiva, se va a ver una persona que vibra más alto en relación a los demás, y también pues va a crear bastante seguridad, ¿no? Por eso es esencial que ustedes implementen el ejercicio de fuerza a sus planes nutricionales, ¿ya? Primero lo experimenten con ustedes para saber realmente qué es lo que pasa, y luego con ayuda, porque hay que trabajar de manera multidisciplinaria. En las enfermedades crónicas, más que todo, como ser la diabetes, sí o sí tiene que estar respaldado por su internista, tiene que estar su fisioterapeuta, entonces se trabaja de manera multidisciplinaria, ¿ya? Respecto también a otras enfermedades como ser el EPOC, la enfermedad renal, vamos a verificar qué es lo que pasa. Aquí vemos un estudio de una estrategia para prevenir la pérdida muscular y la sarcopenia en enfermedad renal crónica. ¿Qué sabemos actualmente? Bueno, en este artículo nos dicen que es necesario suplementar a través de una fórmula hipercalórica y también una fórmula rica en proteína. Entonces, no simplemente es como que le voy a dar proteína y listo. Necesitamos saber si ese paciente es un enfermo crónico sin terapia, es decir, sin diálisis o hemodiálisis peritoneal. También necesitamos saber si realiza algún tipo de ejercicio. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a realizar el cálculo de su plan nutricional. Entonces, en este artículo nos dicen que tenemos que cubrir en pacientes que no reciben diálisis ni hemodiálisis o diálisis peritoneal, cubrir de 0,6 a 0,8 gramos de proteína. ¿Pero de qué fuente? Entonces hay que introducir los aminoácidos ramificados, es decir, la valina, la leucina, la isoleucina. Eso coadyuvaría mucho en que disminuya la sarcopenia, ya que estos pacientes sufren de depresión justamente porque tienen la masa muscular disminuida, ¿no? Entonces,
Para aumentar su masa muscular a estos pacientes necesitamos sí o sí añadir ejercicio de fuerza. Y para llegar a cubrir todo, los aminoácidos de cadena ramificada tienen que estar presentes, un plan hipercalórico. A través del ejercicio nosotros vamos perdiendo electrolitos, hay que contabilizar cuánto de electrolitos se pierde y a través de eso vamos a ver si vamos a aportar un poquito más, tal vez de sodio, de potasio, porque sí requiere el organismo, ¿no? Y el error que mucho personal de salud comete es que ya es paciente renal y les retiro el sodio, entonces completamente les retiramos cuando sabemos que las bombas de potasio y las bombas de sodio tienen que estar equilibradas para actuar y más ahora si hay un ejercicio, ¿no? Entonces, en los enfermos, en los pacientes con enfermedad renal, hay que tener mucho cuidado en cuanto a su plan nutricional, el tipo de ejercicio. También hay que ver que estos pacientes disminuyen el calcio, disminuyen la vitamina D y pues son propensos a tener fracturas, ¿no? Entonces, cuando nosotros realicemos un ejercicio de hipertrofia, con mucho cuidado. Aquí me indican que no hay audio. No sé si me escuchan. ¿Me escucha el resto, por favor? Sí se escucha. Sí, se escucha. Ah, ya, perfecto, perfecto. También conversamos eh, en esta ocasión respecto a la diabetes mellitus 2 y la sarcopenia, con enfermedades crónicas que pues, es una comorbilidad en adultos mayores, los tratamientos establecidos emergentes. En esta ocasión se ha realizado un estudio transversal de 6.381 adultos arriba de 50. Aquí les han puesto arriba de 50, ya que los adultos mayores 59. Y pues informó la prevalencia de sarcopenia. Y bueno, en estos pacientitos, un 28% frente a un 16% y sus homólogos pues presentan la diabetes tipo 2 y la sarcopenia. Una persona con obesidad que tiene sarcopenia tiene 2 veces más probabilidad de tener diabetes. Entonces, como personal de salud, nosotros tenemos que abordar antes que ocurra pacientes con condición de diabetes, pues a incluir el ejercicio de fuerza. ¿Ya? Una persona con obesidad comúnmente presenta problemas de presión alta o hipertensivos, pero a medida que vaya disminuyendo con los ejercicios de fuerza el tejido graso, una suplementación más de omega 3, se va estabilizando la presión arterial, ¿no? En estos pacientes es esencial, número uno, que sean conscientes de la patología, ¿no? No de la enfermedad, sino de la patología. Pasa que por experiencia, cuando nosotros catalogamos a nuestros pacientes, paciente renal, paciente diabético, paciente hipertenso, entonces ellos se van identificando, toman una etiqueta, ellos van cruzando con las etapas de duelo. Primeramente es la negación. Muchos pacientes durante 10 a 15 años han estado en una etapa de negación sin recibir su terapia. No tomaban la metformina, no tomaban su antihipertensivo, llegaban a consumir cualquier tipo de comida, los alimentos de manera desmedida, más o menos como un rencor hacia el diagnóstico que se les ha dado, ¿no? Entonces, el acompañamiento psicológico es esencial. Posteriormente, la alimentación, una alimentación saludable de acuerdo a la intensidad del ejercicio de fuerza, pues también tiene que hacerse la evaluación si está dispuesto a entrar a un ejercicio de fuerza, porque la disciplina aproximadamente se adquiere durante 40 días. Hay que hacer ese reseteo a nuestro cerebro. Entonces, cuando este paciente esté en la negación, en la etapa de la negación, evidentemente no va a hacer el ejercicio. Tiene que por lo menos pasar a la etapa de la aceptación, por lo menos, porque después de la etapa de la negación viene la etapa de la rabia, se culpa a él mismo porque he comido esto, porque no me he cuidado, o es que ellos no me han cuidado, entonces puede culpar también a la familia. Luego viene ya una etapa de la depresión. En la etapa de la depresión es que este paciente llega incluso a no consumir los alimentos necesarios, no se llega a cubrir la fuente de proteína, por mala información y muchos mitos que se manejan en la diabetes, llega a obviar muchos alimentos, como sea el consumo de papa, el consumo de camote,
chocolate, el consumo de pan. Entonces, la mala información en las redes sociales o disminuir o prácticamente anular los carbohidratos, cuando sabemos que los carbohidratos nos proporcionan energía y son prácticamente como la gasolina para que las proteínas funcionen, ya que es un cofactor, son los ladrillos que van a ir formando tejidos, estos pacientes anulan completamente. Entonces, esa ya viene como la etapa de la depresión. Ya cuando viene la etapa de la aceptación, estos pacientes ya como toman mucha conciencia y dicen, bueno, voy a implementar el plan nutricional que usted me está dando, voy a incluir ya 2 veces por semana, puede ser la carne roja, si es que tiene presión alta, una vez. Entonces también ya voy a incluir los carbohidratos, como que ya no tienen temor a incluir los carbohidratos, porque nosotros ya vamos realizando el cálculo y explicándole la importancia, ¿no? Respecto al consumo de grasas de la misma manera, algunos retiran completamente el aceite y ya han perdido masa muscular, empieza a caerse el cabello, pues ya se ven en el tejido graso, se les considera pacientes con riesgo de desnutrición según los tamizajes nutricionales, ¿no? También es esencial que estos pacientes cuando realicen ejercicio, cualquier tipo de ejercicio aeróbico, anaeróbico, tienen que ir acompañados de una persona. Ustedes saben que estos pacientes puede que tengan hipoglucemias, entonces tenemos que realizar la regla de los ¿no? Darle 15 gramos de carbohidratos simples, si existe una hipoglucemia y esperar 15 minutos, ¿no? Entonces, la utilización siempre que nosotros tengamos bueno, en realidad tenemos que tener sí o sí lo del glucómetro, entonces nunca puede ir este paciente solo, ya tenga diabetes mellitus tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2, el ejercicio, cualquier tipo de ejercicio, acompañado de una persona para evitar todos los riesgos posibles. Puede subirse a la escaladora, a la caminadora, y existe una hipoglucemia, puede también caerse, ¿no? Entonces, hay que trabajar con mucho cuidado a los adultos mayores, explicarles qué tipo de ejercicio es exacto para aquellos, trabajar de manera multidisciplinaria. Esto en cuanto al fisioterapeuta, probablemente puede tener problemas de la rodilla, puede tener problemas de la gota que decimos, los problemas pulmonares, entonces cuánto de carbohidratos vamos a utilizar para evitar el dióxido. Entonces, todas las evidencias nos plasman que hay que realizar ejercicios de fuerza, ¿ya? Entonces, tenemos mucho trabajo como profesional de salud y haga 15 minutos de ejercicio, 30 y está bien. Pero no les decimos qué tipo de ejercicio. Entonces, yo probablemente puedo saltar la cuerda, puedo correr, no sé, puedo trotar alrededor de mi casa, del parque, del manzano, pero nos pongamos en la mente qué estamos haciendo para aumentar la masa muscular, que es lo clave para que una persona sea saludable. Entonces, esa reflexión les dejo a cada uno de ustedes como personal de salud. También, eh, al tener la diabetes mellitus, sí o sí nos dan medicamentos para el control, la metformina, los antihipertensivos. Entonces, al utilizar la insulina también o estos medicamentos para la diabetes, pues llegaríamos a producir probablemente un problema renal, ¿no? Un problema renal si no existe control con nuestra alimentación. La actividad física es esencial, como estamos viendo. El plan nutricional, aquí pues nos dicen la restricción de energía, hay que ver cuánto vamos a restringir y cuánto va a ser el desgaste, ¿no? La suplementación es esencial. Pueden introducir la creatina en lo más respaldado hoy en día. 5 gramos, 5 gramos diarios es más que suficiente. Existen algunas evidencias que hay que dar 0,1 gramos kilogramo peso. Entonces, yo les aconsejo 5 gramos. Lo utilizo aproximadamente durante 2 años. Entonces, las respuestas son muy favorecedoras, ya que esto nos permite mantener el músculo, nos coadyuva en cuanto a la fuerza, y hay que introducirlo a nivel hospitalario, porque sí funciona, sí tiene respaldos, tiene muchos estudios a nivel deportivo, pero nosotros vamos a incluir las enfermedades crónicas con ejercicio, ¿ya?
Eh, bueno, a veces los seres humanos, y también existen muchos estudios que nos dicen, bueno, si tienes una obesidad, tienes que someter a una cirugía bariátrica o a un bypass, o tal vez una colocación de un balón gástrico, pero tengamos en cuenta qué tipo de nutrientes llegan a sufrir en el estómago gracias al ácido clorhídrico, bueno, la reducción o la gastrectomía, pues también hace que reduzca la calidad de la digestión de las proteínas, ¿no? Entonces, la activación del calcio, la activación de vitamina B12, nos conduce a anemia megaloblástica, pues esto pues, nos va a llevar probablemente al dumping cardíaco rápido. Entonces, en estos pacientes con diabetes hay que implementar ejercicio de fuerza para evitar también llegar a un punto de realizar un bypass gástrico y lastimosamente 80. Buenas noches. Seguimos presentando problemas técnicos. Por favor, manténganse en línea. Enseguida se incorporará la licenciada. Muchas gracias. ¿Verdad? Ahora sí, ¿verdad? Sí, se escucha. Sí, gracias. Ya, perfecto. ¿Me escuchan, no? Sí, se Ya, escucha. ya, genial. Bueno, como estábamos hablando de las cirugías bariátricas, balón gástrico, entonces tienen también sus eficientes. Hemos tenido 30, 40 años, 20 años, 5 años de hábitos alimentarios inadecuados. No vamos a hacer una reversión en una semana, un mes, por favor tengan paciencia. Evidentemente, desde un aspecto psicológico de la biodescodificación, el tejido adiposo pues se considera una persona que prácticamente se está cuidando, protegiendo, ¿no? Entonces siempre va plasmado con un aspecto emocional, pero también tenemos que hacer entender a nuestros pacientes que los resultados rápidos, efectos adversos. Existen propagandas en que voy a hacer perder 10 kilos en una semana, 15 kilos en una semana, entonces tenemos que dar acceso a nuestros pacientes, saber que todo tiene un proceso. Entonces, ser consciente que al realizar ejercicio de fuerza, los primeros resultados, ustedes lo van a ver al tercer mes, ¿ya? Lo que se va a plasmar un poquito más probablemente sea en los abductores, un poquito en los cuádriceps, entonces, les digo que tengan mucha cirugía bariátrica, no estoy diciendo que es malo, pero sí se va perdiendo musculatura. Entonces llegamos a sí o sí tener sarcopenia, ¿no? Ese es el resultado. Entonces es esencial explicar todo eso a nuestros pacientes con diabetes. Luego vamos a ver esto de los efectos del entrenamiento excéntrico, concéntrico y excéntrico o concéntrico sobre la función y masa muscular en el rendimiento funcional. Esto en realidad, la calidad de vida, cómo es que funciona. Entonces la NASA nos muestra que la introducción del ejercicio concéntrico y excéntrico, pues nos da mejores resultados a que solo utilicemos ya sea concéntrico o excéntrico. Y esto en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues se ha realizado un experimento y pues les ha lanzado que combinando lo concéntrico y lo concéntrico es acortamiento del músculo y el ejemplo podemos utilizar ejercicio de bíceps. Este se llama concéntrico, este excéntrico, este movimiento. Entonces nos ha coadyuvado al aumento de la masa muscular. Entonces, al realizar un ejercicio aeróbico, vamos a fatigar más a nuestro paciente. En cambio, al utilizar un ejercicio de fuerza,
un ejercicio anaeróbico, pues vamos a coadyuvar y vamos a tener lo de la hipertrofia muscular. Entonces, vemos estudios que nos respaldan para realizar la hipertrofia muscular. Yo les insto a que primero lo experimenten cada uno de ustedes y les aseguro que todo va a marchar bien, va a mejorar su estado emocional, va a mejorar también esa parte en mujeres de la menopausia, en los varones. Hoy en día los varones tienen mayor probabilidad del suicidio porque lastimosamente la sociedad nos dice, no, es varoncito y no tiene que llorar. No, en realidad va reprimiendo. Entonces se han dado cuenta que gente que ha sufrido bastante, que ha sufrido mucho, ha sido tan resiliente y ha dicho, bueno, tengo que ganar el oro. Y para mí el músculo se considera oro. Nadie te lo va a regalar, nadie va a venir y te va a decir, cuesta 500 soles, 1000 soles allá en Perú y te voy a regalar mucho músculo. Entonces, el generar músculo primeramente en un personal de salud, eso va a dar mucho positivismo a su paciente. ¿Qué nos proporciona el sedentarismo? Nada bueno, en realidad todo negativo. En los niños y adolescentes, pues se acumula tejido graso, deterioro también de la salud cardiometabólica, la forma física, el comportamiento prosocial y también la reducción de la duración del sueño. Muchos están con insomnio, están con el celular, están muy reactivos, muy paranoicos y más a esta edad que el ser humano adolece, en realidad está cursando una crisis y pues los hábitos alimentarios inadecuados más es una bomba, ¿ya? El aumento de la morbilidad de acuerdo a todas las enfermedades y en el adulto pues la mortalidad también es elevada, las enfermedades cardiovasculares por la sarcopenia, el cáncer y pues las incidencias en cuanto a las enfermedades de cáncer, diabetes, problemas renales y prácticamente el músculo, cuando uno tiene un porcentaje de músculo adecuado y se somete a una cirugía, pues la recuperación es como 5 veces más rápida en relación a una persona que tiene sarcopenia. Entonces, el impacto es muy grande. Comúnmente todavía no se una tanto cuestión de la hipertrofia muscular, pero realizar la evaluación adecuada, pues nos va a coadyuvar en cuanto a la recuperación. ¿Cuáles son los beneficios de tener, número uno, de la actividad física y el ejercicio? La actividad física está bien, pero lo que les pido es que realicen ejercicio físico, hagan ejercicio de resistencia y reduce la grasa corporal. Experiencias respecto al ejercicio, realizas tu ejercicio y así venga y de manera vulgar, te ladre un perro, te molesten, te insulten, tú vas a estar en tu mundo. Estás tan estimulado, tus hormonas de la felicidad están tan arriba que nada te va a molestar, tu nivel de resiliencia pues es bastante alta. Y algunos probablemente a los que van al gimnasio les dicen, no, que es un creído, que se cree más que los demás o se cree más superior, pero es eso, sino está con un nivel de resiliencia bastante alta y puede fluir mejor en la vida. Entonces, una persona con una enfermedad crónica que realice ejercicio se va a adaptar mucho mejor incluso a los cambios que puede tener. Va a reducir la sintomatología y va a aumentar su nivel de resiliencia. Entonces, en el adulto y en el anciano, pues se reduce el riesgo de la mortalidad por todas las causas y por todas las enfermedades. Todo tipo, hipertensión, cardiovascular, diabetes, también disminuye las caídas, la salud cognitiva mejora, el sueño y pues en pacientes con cirrosis, por ejemplo. Sabemos que el hígado es el laboratorio de nuestro organismo donde se sintetizan en realidad todos los nutrientes. Ese laboratorio no está apto, no está funcionando, está toda una cicatriz. Entonces, ¿qué va a pasar con estos pacientes? Al igual que los pacientes renales, nosotros necesitamos implementar ya en este caso, no estar llevando diálisis, una dieta hipercalórica, hiperproteica, pero necesitamos también determinar qué tipo de proteínas le vamos a dar a esta paciente.
Le vamos a dar proteínas también de cadena ramificada, ¿no? Entonces, la valina, la leucina, la isoleucina, eso le va a coadyuvar a través de las carnes vegetales. Si bien sabemos que las carnes vegetales no llegan a cubrir todos los requerimientos, la absorción es mínima, pero vamos a coadyuvar en cuanto a la disminución de la producción de ácido úrico, pero vamos a coadyuvar por lo menos un 80% en aportar las proteínas, ¿no? En los pacientes cirróticos. Los pacientes con problemas hepáticos, comúnmente la cirrosis, insuficiencia hepática, pues el riesgo de desnutrición es un 100%, ya es lamentable, por eso es que van creando ascitis, pero al realizar los ejercicios de fuerza yo creo que llegaríamos a coadyuvar o por lo menos disminuir la sarcopenia. Por lo menos estabilizar el músculo, ¿no? Los ejercicios de fuerza nos van a ayudar a que una persona sea lo más saludable posible, va a tener enfermedad, entonces la mortalidad pues disminuye, ¿no? En las mujeres también durante el embarazo y el puerperio pues reduce el riesgo de la preeclampsia, hipertensión gestacional, diabetes gestacional y el aumento excesivo del peso durante el embarazo. Es algo paranoico, como que realice ejercicios de fuerza, posible embarazada, ¿cómo lo va a hacer? Todo tiene que ser con evidencia para que uno vaya y diga, sí, tú estás en etapa gestacional. ¿Cuántos meses estás? Estoy el sexto mes. Bueno, estás apta para realizar ejercicios de fuerza, ¿ya? Entonces tenemos que conocer los lapsos en donde sí puede existir riesgo y los lapsos en donde sí puede coadyuvar. También coadyuva mucho en cuanto a la depresión postparto y también las complicaciones del recién nacido, ya que al movilizar, al tener elasticidad de las caderas, por ejemplo, en los ejercicios de calentamiento, pues uno se va volviendo bastante elástico y puede coadyuvar a que haya un parto vertical, ¿no? Eso, pues en cuanto a los beneficios de la hipertrofia muscular. Ahora sabemos que es esencial, muy esencial, el músculo prácticamente es el objetivo para que el resto de las cosas en enfermedad, en situación mental, en autoestima, en vibrar alto, el músculo es esencial. Nadie nos los va a regalar, nadie nos los va a robar, tampoco lo vamos a poder prestar. Eso es un trabajo individual y eso es lo que tenemos que promocionar a nuestros pacientes con enfermedades crónicas, garantizándoles calidad de vida y ellos puedan desplazarse de manera tranquila, ¿no? Entonces, hay algunos videos, estás en el hospital y otro está jugando con su nieto, estás manejando bicicleta y otro está tal vez dializando. Pero esas personas, esos pacientes con enfermedad renal, pueden también, lo pueden lograr, pero eso va a ser gracias al personal de salud, al profesional nutricionista trabajando de manera multidisciplinaria que va a coadyuvar en la hipertrofia muscular. Gracias. Estoy dispuesta a sus preguntas. Buenas noches. Antes de iniciar con la ronda de preguntas, vamos a compartir información importante y luego vamos a tener las preguntas. Voy a compartir pantalla. Me comentan, por favor, si se visualiza. Muchísimas gracias, licenciada Leslie, por tan excelente intervención. Muchísimas gracias por compartir esta presentación. Creo que todos salimos motivados de acá a realizar ejercicios físicos, aparte de, bueno, aumentar la dieta que necesitamos. ¿Me comentan si se Gracias visualiza? por la invitación. No, no se ve. ¿Se visualiza? Ahora sí. Ya. Bueno, muy buenas noches a todos los que se han sumado a esta intervención, a esta sesión académica. En el día de hoy agradecemos de parte de APNUT y Laboratorios Clausen. Como parte de esta suplementación que vamos a llevar en un paciente que puede tener una enfermedad crónica, vamos a hacer la presentación de lo que es la fórmula UFS. UFS va a ser un suplemento hiperproteico que va a ser a base de proteína concentrada de suero lácteo, L-glutamina, vitaminas y minerales antioxidantes.
UFS va a tener nutrientes específicos para los pacientes con enfermedades crónicas y debilitantes. Va a tener concentraciones óptimas para cubrir sus altos requerimientos nutricionales. Es importante decir que por cada porción de 39 gramos va a aportar 21 gramos de proteína. Es decir, va a ser hiperproteico, va a contener proteínas concentradas del suero lácteo que van a estar especialmente enriquecidas con glicoproteínas y L-leucina. Es decir, van a ser aminoácidos de cadena ramificada bien importantes. Hablamos de la leucina, de la isoleucina y la valina. Van a ser esenciales para favorecer, para optimizar esta cinética de absorción proteica y va a favorecer lo que es la estimulación de la síntesis muscular, mejorando así la fuerza y la funcionalidad del tejido musculoesquelético, que va a ser bien importante en pacientes que van a tener enfermedades crónicas. Háblese de diabetes, hipertensión, la misma sarcopenia que ocurre durante la edad, y también va a estar enriquecido con 3 gramos de L-glutamina, que va a ser un modulador que potencia lo que es la función de los linfocitos T y B, además de los macrófagos. Se traduce en una disminución de la susceptibilidad infecciosa y también ayuda a prevenir la incidencia y la gravedad de la mucositis oral. Hablamos, por ejemplo, en pacientes oncológicos que pueden presentar estas llagas. Lo que es la suplementación de glutamina puede ayudar a disminuir esta gravedad de estas lesiones. Y también, al ser un principal sustrato de los enterocitos, van a mejorar lo que es la absorción intestinal de estos nutrientes que van a ser necesarios en esta recuperación. Y en consideración, la L-glutamina va a disminuir potencialmente, por ejemplo, cuando tenemos estados catabólicos, cuando tenemos infecciones, cuando hay un paciente oncológico, sabemos que puede haber una disminución hasta de un 50%. Por lo tanto, aportarlo en una fórmula va a aportar más que beneficio al paciente. Lo que es la proteína concentrada del suero lácteo, como les comentaba, va a tener una buena cantidad, una gran cantidad de aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales no los vamos a sintetizar, por lo tanto es necesario ingerirlo en la dieta. Aparte, hablamos de que su alto contenido de leucina, de isoleucina y de valina van a estar favoreciendo lo que es la síntesis muscular. Sabemos que la leucina va a ser uno de los principales aminoácidos que van a estar implicados en lo que es la función del motor. Son quinasas que van a potenciar esta síntesis muscular, síntesis proteica muscular. Y lo que es la isoleucina va a favorecer lo que es la entrada de glucosa para esta misma síntesis, y la valina también va a funcionar para disminuir lo que es la degradación muscular. Por lo tanto, una fórmula que contenga proteína concentrada del suero lácteo va a ser rica y va a estar enriquecida también con aminoácidos de cadena ramificada. En comparación también con otras proteínas, hablamos de que lo que es proteína del suero lácteo va a tener una digestibilidad mucho mayor. Estamos hablando de un 99% en comparación con lo que es la caseína, el colágeno hidrolizado y la proteína de soya. La digestibilidad de la caseína va a ser de un 93.3% y la proteína de soya de un 95 a un 98%. Lo que es también la proteína del suero lácteo como valor biológico, hay mucha bibliografía que habla de un 104, un 114%, pero en consideración se considera un 100% de valor biológico. Lo que es la caseína, 79.8 aproximadamente, 80%, y lo que es la proteína de soya, 74%. En el caso del colágeno hidrolizado, no se registran estudios donde hablen estos factores, pero hablamos que siempre la proteína concentrada del suero lácteo es la que aporta esta mayor cantidad. Lo que es la suplementación nutricional en el paciente, como le conversaba, lo que es la glutamina va a mejorar lo que es la función de esta mucosa intestinal, va a promover lo que son los factores de crecimiento de las células intestinales y va a disminuir la permeabilidad intestinal.
Va también a restablecer este crecimiento de las vellosidades intestinales, va a regular la función de la barrera intestinal en caso de algún tipo de lesión y va a mejorar el sistema inmunológico. Sabemos que en lo que es el sistema digestivo, el intestino, hay aproximadamente de un 60 a un 70% del sistema inmunológico. Es decir, nosotros entramos nuestros nutrientes, son digeridos, son absorbidos, pero también es un sistema de defensa importantísimo en lo que es el ser humano. OFS tiene estos nutrientes específicos que va a utilizar el paciente para cubrir estos altos requerimientos nutricionales. Va a estar enriquecido con glicoproteínas, hierro con complejo B y contribuye como tal a la función inmune. También tiene una atenuación de la señalización de las citoquinas proinflamatorias y la optimización de la absorción y utilización del hierro ferroso en este caso y férrico, favoreciendo lo que es la corrección de la anemia. Podemos hablar que la lactoferrina va a ser una glucoproteína que va a estar bien implicada en lo que es el efecto de la anemia. Tiene un efecto quelante, va a tener dos polos, va a atrapar el hierro y lo va a llevar a la célula que sea necesitaria de él, privando lo que es a las bacterias del hierro. Sabemos que en consideración el hierro es utilizado favoreciendo, por ejemplo, el hierro hémico, que es mayormente usado por la multiplicación de las bacterias. Y también OFS va a tener una óptima concentración de antioxidantes. Podemos hablar de la vitamina A, C, D, E, zinc y selenio. Estos van a actuar sinérgicamente para reducir el estrés oxidativo a través de la mitigación de la producción de especies reactivas del oxígeno. Sabemos que en pacientes que están hospitalizados, pacientes quirúrgicos, este aporte de vitaminas y minerales van a ser esenciales en la recuperación. Estamos hablando de un paciente quirúrgico, un paciente que tenga una úlcera por presión. Lo que es zinc y selenio también va a favorecer a la cicatrización. Quería compartirles, muchos conocen, muchos ya han participado en lo que son las sesiones académicas, pero a los nuevos que se incorporan, OFS va a tener un estudio donde va a aumentar lo que es la masa muscular. Con 3 medidas mañana y 3 medidas tarde, en 15 días va a tener un aumento de 1 kilogramo de masa magra. Sí, se midió con un bioimpedanciómetro 525 y en este caso se demostró que la suplementación nutricional a base de proteína de suero de leche, leucina y vitamina D tiene un efecto significativo sobre el incremento del músculo esquelético en pacientes hospitalizados por COVID-19. Se realizó en el 2022 en el Cayetano Heredia, en el Hospital Cayetano Heredia. Ahí les muestro. Se hizo la muestra en 32 pacientes y aquí ven sus conclusiones. Muy buenos resultados con esta suplementación. Es importante decir que fueron pacientes que estaban hospitalizados en el servicio COVID y mejoraron lo que fue su masa muscular. Aparte de no saber que también mejoraron su masa muscular, también aumentaron lo que fue fuerza de agarre y velocidad de marcha. También querías compartirles por qué OFS. Bueno, OFS, además de tener estos nutrientes específicos, ha demostrado en más de 14 años tener una alta tolerancia y adhesión al tratamiento. Está consolidada hace más de 13 años, prácticamente ya 14, y es reconocida por su tolerabilidad superior. Capacidad de adaptación a distintos perfiles de pacientes, pacientes que están con enfermedades crónicas, pacientes que están, por ejemplo, en diálisis, enfermedad renal, pacientes que presentan EPOC también, se han suplementado y se apoya esta nutrición y la rehabilitación incluso en condiciones desafiantes. Pacientes críticos también incluso han sido ayudados por las bondades de esta fórmula. Y también es muy utilizado porque hablamos de la proteína del suero de la leche, es una de las que más favorece la digestión. Estamos hablando que la digestión de una proteína del suero de la leche ocurre aproximadamente de 2 a 3 horas, mientras otras proteínas, dígase la caseína, se coagula y su digestión pudiera ser mucho más lenta. Estamos hablando de 7 a 8 horas. Y bueno, en este caso, UFS va a ser una fórmula nutricional única.
y va a ser elegida durante más de 13 años de primera elección para la recuperación nutricional en pacientes de enfermedades crónicas y debilitantes. Hablamos que muchos profesionales de la salud, médicos, nutricionistas, licenciados en enfermería, comparten que UFS es una fórmula que recupera en realidad a su paciente. Pero bueno, como mismo dice la licenciada, tiene también que acompañarse con este ejercicio físico. Va a tener esta alta tolerancia, como bien les comentaba, va a tener una alta concentración de nutrientes en poco volumen, y también va a tener un suave sabor a vainilla. Puede ser consumido por largos periodos de tiempo, tiene una fácil digestibilidad, es libre de azúcar, de leche en polvo, preservantes, gluten, no tiene lactosa adicionada y puede ser indicado en pacientes diabéticos y celíacos. El edulcorante que se utiliza va a ser la stevia. Recuerdo que no contiene azúcar. Va a tener una ingesta segura, tiene un 78% menos de grasa, es libre de leche en polvo y no produce sensación de saciedad precoz ni meteorismo. En comparación a otras fórmulas, es muy importante resaltar que en otras fórmulas necesitan de 6 a 8 cucharadas para un aporte promedio de 10 gramos de proteína, con una duración media de aproximadamente de 6 a 8 días. OFS en 440 gramos, en tan solo 3 medidas, garantiza un aporte de 21 gramos de proteína y una duración aproximada de 12 días. Lo que garantiza un óptimo estado nutricional, va a disminuir lo que es el tiempo de estancia hospitalaria y ahorra también costos para el paciente en la institución. Tiene más aporte proteico y mayor duración en comparación con otras fórmulas. Más de 13 años en el mercado respaldan esta adherencia y tolerancia de OFS en el paciente. Más de 1 millón de pacientes atendidos que refieren recuperación también nutricional con OFS. Es importante destacar que nosotros recomendamos 3 medidas en 150 mililitros de agua. Se puede adicionar con jugo, se puede adicionar, por ejemplo, con banana, con piña, con fresa, con lúcuma, siempre hablando de que no puede alcanzar en lo que se mezcle una temperatura superior de 50 a 60 grados. Incluso se puede adicionar con avena. Pero sí es importante destacar que hay una condición de intolerancia, es decir, no toleran, no es que no toleren la fórmula, sí la toleran, pero el paciente está tan inflamado, el paciente en su patología de base tiene algún grado de inflamación en el intestino, sistema digestivo, puede tener alguna mala absorción de grasas, proteínas, en definitiva. Queremos decir que es que no toleran nada, no es que no toleran la fórmula. En consideración a esos pacientes, ¿cómo los recomendamos? Una medida en 50 mililitros de agua. Y bueno, cada paciente también debe ser evaluado de acuerdo a sus necesidades nutricionales. Hablamos de que puede ser cada 2 horas, una medida cada 2 horas. El objetivo es que cumpla su requerimiento proteico. Y decimos que también, por supuesto, un óptimo estado nutricional va a disminuir el tiempo de estancia hospitalaria, va a ahorrar costos al paciente, a la institución, y que un mayor riesgo nutricional va a ser igual a una mayor estancia hospitalaria y peor pronóstico para el paciente. Un mejor estado nutricional, menor tiempo de estancia y mejor pronóstico para el paciente. Estamos en venta en Lima y en las provincias, en la Farmacia Universal, en Boticas Perú, Boticas Hogar y Salud, Farmacia frente a hospitales y a través de la central telefónica. En este momento vamos a solicitar que realicen sus preguntas. Muy buenas noches. No sé Sí, si me buenas está noches. escuchando. Buenas. Mire, tengo un hijo que tiene 20 años. Quería saber si el OFS puede tomar pero él está con un tratamiento de rosácea. Está con medicamentos, Dermatitis ¿no? Con sus rosácea. cremas y todo. Ya, lo que Quería saber eso. recomendamos no interfiere, pero el calcio muchas veces pudiera interferir en la absorción de algún medicamento. Generalmente lo que recomendamos es que consuma su medicamento antes o después de 1 hora y media aproximadamente, para que no haya interacción en los nutrientes.
Oh, ya. Otra consulta, disculpe. Y para las Sí, personas diabéticas, ¿es según el médico puede dar la orden para que ellos puedan tomar esto o es necesario que solamente pueden tomar así sí. nomás? A ver, el médico, nos caracterizamos por ser una fórmula ética. El médico o el nutricionista debe prescribirle y ya bueno, de ahí usted continúa su tratamiento. Solamente tiene que prescribirle esa primera vez. Ok, Mm, muchísimas sí, gracias. muchísimas gracias a usted. Señorita, una consulta. En el caso de una paciente de 50 años con hipotiroidismo, la leche, ese tipo de leche o de producto se recomendaría. Y digamos también otra consulta, el producto no tiene soya, ¿no? A ver, tenemos dos presentaciones. Está lo que es OFS estándar, que va a tener proteína concentrada del suero lácteo, va a tener ovoalbúmina y proteína aislada de soya. No es lo mismo la soya, lo que va a tener las isoflavonas, que la proteína aislada de soya. Ha pasado por un proceso de purificación donde la mayoría de isoflavonas se han eliminado. Muchas veces en lo que es la harina como tal de soya, tiene un porcentaje de 200 miligramos de isoflavonas. Lo que es OFS va a tener proteína aislada de soya y su contenido de isoflavonas va a ser muchísimo menor. Estamos hablando aproximadamente de menos de 90 miligramos. ¿Se podría utilizar en pacientes con hipotiroidismo? Sí, se podría utilizar, pero en consideración si es su preferencia es una fórmula libre también de soya, en este caso, está una presentación que es UFS instantanizado, que es proteína concentrada del suero lácteo única y exclusivamente, que se puede dar también por vía oral y por vía enteral. Si su preferencia es esa, se puede utilizar con seguridad, incluso en pacientes con cáncer, pacientes con hipotiroidismo, pero si es su preferencia pudiera ser sin soya, está esta presentación. O FS instantanizado o FS enteral. Ok, muy amable, gracias. Gracias a usted. Disculpe, para las personas que sufren de Parkinson, ¿también puede tomar este medicamento, esta fórmula? Sí, sí pudieran. Sabemos que a veces los pacientes con Parkinson, pacientes con demencia, pudiera tener algún trastorno de la deglución y pudiera suplementarse con una fórmula rica en proteínas, aparte de vitaminas y minerales. Sí se podría. Señorita, una Gracias. pregunta. Una persona que es hipertensa, que sufre de colesterol alto, ¿lo puede consumir ese OFS? Sí, sí puede. La proteína concentrada del suero lácteo, proteína del suero de leche, generalmente se puede utilizar pacientes obesos que quieren ganar masa muscular, pacientes incluso que tienen el colesterol alto, no lo sube. Estamos hablando de que aumenta masa muscular magra, estamos hablando del músculo, de la fuerza y no de la masa muscular grasa, que sería el tejido adiposo, tejido graso. Sí se puede utilizar perfectamente en pacientes con diabetes, hipertensión y el colesterol. ¿Qué les recomiendo? Su tratamiento medicamentoso, su tratamiento de base y bueno, la realización también de ejercicio físico. Hablamos que, por ejemplo, cuando tenemos el colesterol alto, debemos llevar un tratamiento medicamentoso, por ejemplo, con las estatinas y cumplirlo como se debe. Sí se puede suplementar. Gracias. Gracias a usted. Buenas noches, señorita. Una pregunta. Dígame. Si un paciente obeso de 50 años tiene endometriosis y no puede recibir nada de soya, tiene hígado graso, colesterol y triglicéridos y baja masa muscular, ¿puede recibir este tipo de proteína, el OFS? ¿Qué le recomendamos? Una valoración por su nutricionista de cabecera. Sí se podría en consideración porque no va a tener ninguna alteración, pero siempre una valoración nutricional es óptimo, es gold estándar. Tiene que hacerse una entrevista y que él le sugiera lo que sería mejor para usted. Ah, ya, Vamos gracias. a estar pasando a la revisión de las preguntas realizadas a la licenciada Leslie. Hay varias preguntas.
Licenciada Leslie, vamos a pasar a la ronda de preguntas realizadas. Licenciada, ¿me escucha? Buenas noches. ¿Le podría hacer una pregunta? Sí, la escucho. Ya, realícenle las preguntas, por Adelante. favor, la licenciada. Buenas Bueno, noches, me licenciada. parece que tienen las preguntas en el chat, ¿no? Hola. Ya, realicen, por favor, las preguntas. Bueno, voy a leer las preguntas del chat. Y me dice, bandas elásticas también pueden usarse como ejercicio para preservar la masa muscular en pacientes. Bueno, voy a iniciar Señorita, preguntando buenas las preguntas noches. que están Hola, en el chat. hola. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ya. Licenciada Leslie, le preguntan que si en el adulto mayor, ¿cuál es el porcentaje considerado como disminución de pérdida de masa muscular fisiológica, a pesar de una alimentación adecuada? Ya. Aproximadamente, bueno, en un adulto tenemos entre 33 a 39%, y en un adulto mayor ya va disminuyendo de un 18 a un 20%, 8% por cada década a partir de los 60 años. Entonces, lo que se puede realizar es un plan hipercalórico con proteína de 1.2 a 1.3 gramos kilogramo peso. Ya. La otra pregunta del chat. Pacientes con EPOC, ¿cuánto tiempo realizan ejercicio? ¿Cuánto tiempo de ejercicio deberá realizar? Ya, esto es paulatino, vaya tolerando. Hay que evitar los ejercicios aeróbicos y hay que implementar los ejercicios de fuerza. Entonces, puede iniciar con un músculo por día y aumentar según vaya tolerando, ¿ya? Entonces, puede trabajar un día tren superior, que puede ser espalda y puede ser hombro, y luego al día siguiente puede trabajar solo un músculo del tren inferior porque es bastante fatigante el tren inferior, entonces puede trabajar pantorrillas o solo cuádriceps, y por cada músculo puede trabajar 3 ejercicios. Ya. Una ¿Cuál pregunta. sería la intensidad y la frecuencia del ejercicio de fuerza y consumo de proteínas en pacientes con gota? Ya. Bueno, en pacientes con gota, número 1, hay que disminuir el consumo de las proteínas de origen animal, más que todo de la carne roja por cuestión del ácido úrico, pero podemos introducir carnes blancas y también la proteína vegetal a través, puede ser de soya, lenteja, garbanzo. Hay que disminuir un poquito la cantidad de sodio. Y bueno, siempre les digo a los pacientes, si es que están mal los piecitos, tenemos las manos. Si es que están mal las manitos, tenemos los pies. Entonces, nosotros tenemos que realizar el ejercicio con los miembros libres que tengamos. Mínimo 4 días a la semana y máximo 6 días a la semana. Entonces, no existe dificultad respecto a la situación de la gota. Entonces, tienen las manos, pueden llegar a realizar los ejercicios de fuerza con el tren superior. Ya. Le agradecen por acá su excelente presentación y le realizan la pregunta, ya que es importantísimo el trabajo multidisciplinario con el personal de terapia física. ¿Quién es el que indicará el tipo y el tiempo de ejercicio a realizar en el caso de no existir este personal en el establecimiento?
¿Qué tipo y tiempo de ejercicio recomienda en pacientes renales y oncológicos? Ya. Bueno, el ejercicio de fuerza, el ejercicio de resistencia, lo voy a siempre recalcar porque al final es el que nos va a ayudar al crecimiento muscular para las reservas. Ya sea en pacientes renales o en pacientes oncológicos, el ejercicio es igual. Obviamente va a depender en qué parte tiene el cáncer. Por ejemplo, puede tener el cáncer en la mano, puede tener cáncer en el pie. Entonces, ese miembro se ve limitado, pero tenemos los otros miembros. Ahora, lo que yo siempre insto es que no mezclen los ejercicios. A veces se emocionan con una máquina, entonces pueden ir a la máquina de la hack, pueden ir a la máquina de la sentadilla, pero tienen que tomar en cuenta que se trabaja 1 a 2 músculos por día y cada músculo tiene que trabajar 3 máquinas. En pacientes renales de la misma manera no existe limitación. Pero siempre consideren que el nutricionista tiene que implementar el plan nutricional con las cantidades que requiere, con la intensidad del ejercicio. Ahora, si es que no existe alguien que le diga sí o sí, tiene que realizar este ejercicio, tenemos las redes sociales que pueden iniciar con bandas, pueden iniciar con pequeñas mancuernas. No existe límite. Tenemos hoy en día muchas herramientas, ¿ya? Pero en lo posible, tienen que ir con una persona que sí haya experimentado en carne propia, ¿ya? Yo no puedo decirle a alguien consuma, no sé, jugo de palta si yo antes no lo he consumido. Entonces, si yo he experimentado en carne propia, incluso los efectos de la creatina, los efectos de una proteína de 1.8, entonces voy a poder decirle a mi paciente, tienes que consumir esto, aunque los organismos no son iguales, pero sí considerando mucho la enfermedad, considerando la capacidad de demovilización. Yo veo gente que no tiene los miembros inferiores, no tiene los miembros superiores y son capísimos con el ejercicio. Un cuerpo bastante estilizado. Y no me refiero a una cuestión externa, sino a la cantidad de musculatura que llevan, ¿no? Y estoy muy segura que esas personas que si llegan a enfermar de algo, pues van a tener una recuperación más rápida. Ya, perfecto. Creo que ya lo respondió, pero bueno, ¿cuál sería la frecuencia, duración y tipo de ejercicio recomendado para casos de EPOC, hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2? Ya, en la hipertensión arterial hay que tener un poquito de cuidado con el ejercicio aeróbico, ¿ya? También con cuestión de la EPOC. ¿Por qué? Porque prácticamente realizamos un trabajo cardíaco muy profundo, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces el ejercicio de fuerza e hipertrofia nos va a coadyuvar más porque es ejercicio anaeróbico, no se va a necesitar tanto oxígeno. Entonces eso coadyuvaría en cuanto al EPOC y también a la hipertensión. La duración, en realidad, tiene que ser, al inicio va a ser como 3 horas hasta adaptarte y luego llega a culminarse entre hora y media aproximadamente. Eso en ejercicio de fuerza. Ahora, en ejercicio que requiere oxígeno, hay que limitar entre 15 a 20 minutos. Más de eso en una persona con hipertensión no puede. Hay que tener mucho cuidado. Incluso en ellos hay que cuidar los líquidos. No puede excederse como en todos decimos, tiene que consumir los 2 litros, pero no, hay que cuidar los líquidos por cuestión de la hipertensión. Respecto a los pacientes renales, pues, a los pacientes con condición de diabetes, el ejercicio tiene que ser al igual que las otras personas, sin embargo, tiene que estar acompañado de alguien, no puede realizar solo, tampoco puede estar en ayunos prolongados, porque es más difícil sacar de un cuadro de hipoglucemia a un paciente con diabetes que de un cuadro con hiperglicemias, ¿no? Entonces, hay que estar siempre acompañándolos con todo respaldo, tener mucho cuidado en cuanto a la intensidad, pero en coordinación con el plan nutricional. Yo no puedo comer e ir inmediatamente a entrenar, entonces esa comida va a tardar 2 o 3 horas aproximadamente en digerirse. Si yo como inmediatamente realizo el ejercicio, voy a vomitar, voy a expulsar todo el
contenido gástrico. Entonces, por lo menos esperaré 1 hora y media a 2 para que los nutrientes ya estén metabolizados, absorbidos y pues haya efectividad en el ejercicio. Posterior al ejercicio, para coadyuvar en cuanto a la regeneración tisular, es decir, a la regeneración del músculo, puedo consumir inmediatamente no sé, un plato principal, puede ser un pollo con arroz y su ensalada, o inmediatamente puedo consumir, no sé, una granola con yogur, pero sí o sí tiene que existir proteína y un carbohidrato. Ya, perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tipo de ejercicio de fuerza y qué tiempo se puede realizar en un paciente con diagnóstico de escoliosis? Ah, ya. Bueno, en el diagnóstico con escoliosis, ahí tenemos que trabajar mucho con el fisioterapeuta, ¿ya? Porque la escoliosis prácticamente no es como un diagnóstico, hay que ver qué parte está más lesionada para realizar, por ejemplo, en ellos no puede, con hernia de disco y con escoliosis es muy difícil hacerlo de la sentadilla. Entonces, ¿qué opciones? Hay máquinas como ser el péndulo que les puede ayudar, hay otras máquinas como ser las extensiones para los cuádriceps. Entonces, evitar que haya una barra pesada en la parte superior, ¿no? Entonces, hay otro tipo de máquinas que sí pueden coadyuvar. Eso, pero como le digo, con el trabajo multidisciplinario del fisioterapeuta, ¿ya? O una persona que ha sido capacitada netamente para el ejercicio. Ya. Muchas gracias, licenciada. Esto es lo que hay por el momento. Si existiera alguna otra pregunta, podrían comunicarse en privado. En estos momentos vamos a iniciar lo que va a ser el sorteo. Vamos a estar sorteando UFS, es decir, en la fórmula hiperproteica que les mencionaba. En este caso, vamos a decir sobre las condiciones que va a ser válido para participantes de Perú. Ganará la primera persona que conteste la pregunta propuesta. El participante para recibir el premio debe comunicarse a través de las redes sociales de Blausen y Blausen Lab en Instagram y Facebook, así como seguir las mismas. La pregunta número 1. ¿Por qué OFS contribuye a mejorar la masa, fuerza y función muscular? Pueden responder por interno en el chat. Bueno, si me ven bien, el primer ganador va a ser Jonaiker Sandoval. Me parece que Jonaiker es fiel seguidor y en una anterior ocasión ha ganado un sorteo. Lo volvemos a felicitar el día de hoy. Muchas felicidades.
Lo que es la pregunta número 2, ¿por qué UFS es apto para pacientes diabéticos? Voy a estar revisando su chat. ¿Me comentan? Muchas felicidades, Jonaiker. ¿Por qué OFS, es la pregunta número 2, es apta para pacientes diabéticos? Comenté por qué se podía dar en pacientes. Ajá. Bueno, la ganadora es, porque es la respuesta que se busca, es ISA, porque no contiene azúcar. Yo mencioné que el edulcorante era stevia, pero lo principal acá era que no contenía azúcar. Muchísimas felicidades, Isa. Ahora, pregunta número 3. ¿Cómo se prepara OFS? Incluir cuántas cucharadas y cuánta cantidad de agua en la respuesta. Ajá, estoy esperando su respuesta. ¿Cuántas cucharadas son las recomendadas y en cuánta cantidad? La siguiente. A ver, Gladys Viviana Arévalo Chávez. Felicidades. Es la ganadora del tercer frasco de OFS. Aquí voy a compartirles lo que es el certificado, la constancia a la licenciada Leslie Bueso Villena. Muchísimas gracias por tan excelente presentación. Y acuérdense que los ganadores deben seguirnos en Instagram y en en lo que son las redes de Facebook. Entonces, por favor, deben contactarnos a través de estas redes por internos y seguirnos. Muchísimas gracias a todos los presentes. Bienvenidos a los que llegaron o se incorporaron un poco más tarde. Volvernos a disculpar porque, bueno, los problemas técnicos son ajenos a nuestra voluntad y hemos tenido problemas con lo que es el servidor de conexión a lo que es YouTube. Entonces, se ha hecho más ameno, más privado. Le volvemos a agradecer su presencia. No se olviden, por favor, de seguir compartiendo, seguir participando en estas sesiones académicas que van a ser organizadas por APNUT y por Laboratorios Blausen cada mes. Muchísimas gracias a todos los presentes por su presencia.